En este vídeo vamos a hablar del teatro comercial anterior a 1936 en España. Vamos a hablar de los cuatro tipos de teatro que hubo: la comedia burguesa, el teatro poético, el teatro cómico y el teatro innovador. En general, el teatro español vivió bastante ajeno a las corrientes innovadoras europeas, entre otras razones por la presencia de un público burgués inmovilista y deseoso de evasión, que solo mostraba su interés en el teatro comercial, el cual era de poca calidad y se oponía a las tendencias experimentales y minoritarias que se daban por entonces en el contexto europeo. Así pues, nació el teatro comercial anterior a 1936 en España, el cual se divide en tres corrientes: la comedia burguesa, el teatro poético y el teatro cómico, y una especie de cuarta corriente, que es el teatro innovador, el cual pertenecía a los autores de la generación del 98 y del 27. En la comedia burguesa destaca el teatro de Jacinto Benavente, el cual recibió el premio Nobel en 1922. Benavente pasa por dos etapas muy claras: la primera es de intento de renovación técnica y de crítica social. En su primera obra, El nido ajeno, 1984, analiza y critica la situación de la mujer casada en la sociedad burguesa, utilizando un lenguaje sencillo y sobrio. También es de esta época Comedias de salón. Ante la poca acogida de la obra, limitó asperezas y optó por una posición menos crítica. A partir de este momento compuso obras que se ajustaban a los gustos del público de su tiempo, aunque nunca renunció a la introducción de una ligera crítica social. Los temas y personajes de la comedia burguesa se corresponden con los de las clases medias y altas de la sociedad de entonces, y con los conflictos típicos de esos grupos sociales: amores insatisfechos, infidelidades, hipocresía, murmuraciones. En obras como La noche del sábado, 1903, o Rosas de otoño, 1905, Veramente consiguió un teatro a la medida de la burguesía de la época, que lo convirtió en el autor más representado. De estas características se escapan dos obras suyas, que sin embargo se han convertido en las más interesantes de su producción teatral, que son Los intereses creados, 1907, y La malquerida, 1913. La primera desarrolla en tono de farsa, por medio de personajes que proceden del commedia arte italiana, el tema del poder y el dinero, contraponiendo el mundo del interés y el mundo del amor, pero no para reivindicar a este de la manera romántica, sino desde un cierto escepticismo cínico y pragmático. Las otras dos siguientes siguen el modelo del drama rural, un tipo de teatro que, ambientado en un mundo campesino dominado por la fatalidad y por atavismos ancestrales, desarrolla un violento mundo de pasiones no controladas por la educación urbana. El teatro poético, o en verso, surge directamente de la corriente modernista. Se trata de un teatro de pura evasión, sin relación inmediata con la realidad, que recupera temas históricos y legendarios, y, en el caso de Marquín y Villaespesa, de ideología conservadora y tradicionalista. Destacan Eduardo Marquina, con sus obras Las hijas del Cid y En Flandes ha puesto el sol. Sus obras evocan una supuesta España eterna para contraponerla a la de su tiempo, donde todo es mezquino, trivial y asqueroso. También destacan los hermanos Machado, Antonio y Manuel, los cuales escriben en colaboración obras como El Aurora se va a los puertos. Teatro cómico es una comedia costumbrista y sainete, hecho para divertir al público. Es un género heredado de los entremeses del Siglo de Oro. Sus características principales son ambientación popular, historia amorosa con final feliz, humor y lenguaje sencillo. Entre los autores de esta tendencia destacan los hermanos Álvarez Quintero, que reflejan la vida amable de una Andalucía tópica y sentimental en obras como El genio alegre y Malvaloca. Carlos Arniches, con sainetes de ambiente madrileño y castizo, que también cultivó un nuevo género, la tragedia grotesca, donde combina lo risible con lo conmovedor, y una actitud crítica ante las injusticias. Destaca en este sentido La señorita de Trébelez y Los caciques, y Pedro Muñoz Seca, que creó otro género, el astracán, cuyo objetivo era obtener la carcajada a través de obras descabelladas. Destaca La venganza de Don Mendo, parodia de dramas románticos y del teatro en verso en prosa. Los autores de la generación del 98 y el 27 trataron de introducir elementos innovadores en el teatro español. Los de la generación del 98, al margen de las pretensiones comerciales,
Pretendieron hacer un teatro que sirviese como cauce para la expresión de sus conflictos religiosos, existenciales y sociales. Construyeron un teatro intelectual y complejo que enlazaba con las tendencias filosóficas y teatrales más renovadoras del panorama occidental de la época. Técnicamente intentan romper con la forma realista de la representación. Unamuno hace dramas de ideas, con un diálogo denso y poco apto para la escena. Crea lo que se ha llamado teatro desnudo, en el que los personajes se reducen al mínimo, así como la escenografía, para centrarse en la palabra reveladora de la interioridad humana. Destacan Fedra y el otro. Azorín está en la línea de lo antirreal y simbólico. Da importancia a la escenografía, al diálogo, y sus temas básicos son la felicidad, la muerte y el tiempo. Destaca la trilogía de lo invisible. Jacinto Grau destaca su obra El señor de Pigmalión. Y Valle Inclán destaca su esperpento y su obra Los de Bohemia. Los autores de la generación del 27 propusieron tres objetivos en la realización de sus obras: incorporar elementos vanguardistas que rompiesen con la representación realista, acercar al teatro a la población para que no fuera un género exclusivo de la burguesía, e incorporar la poesía al teatro, no solo con el uso del verso en algunas de sus obras, sino sobre todo con la carga poética de sus contenidos. Los autores más destacables en el género del teatro de este grupo fueron Max Aub, Rafael Alberti y, por encima de todos, Federico García Lorca. Destaca también Pedro Salinas, aunque su teatro no corresponde al exilio. Destacan El dictador, La cabeza de Medusa. En cuanto a Rafael Alberti, destaca El hombre deshabitado, de tono surrealista. Y en cuanto a Fermín Galán, está en una línea de teatro comprometido, con sus obras Noche de guerra en el Museo del Prado y su teatro político. En cuanto a Massoud, el tema central es la incapacidad del hombre para entenderse. Destaca su obra Los trasterrados y Morir por cerrar los ojos.